Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Soy la doctora Marité Rosanova y hoy me acompaña la licenciada Silvina Carmody, con la que vamos a hablar de un tema poco conocido y apasionante, terapia psicológica en los niños. Contame, ¿a qué niños uno tiene que llevarlos a terapia? Los niños que son llevados a terapia son aquellos niños que les hacen una pregunta a los papás. ¿Qué es la pregunta a los papás? Y la pregunta a los papás es cuando un papá siente que algo no funciona como debería funcionar en ese niño. Entonces, ¿qué decimos? El síntoma de los papás es ese niño, porque le hace pregunta a ellos. Un nene no se dice, tengo algo que me hace ruido, tengo algo que no entiendo. Eso se lo preguntan los papás. Entonces los papás traen a consulta un síntoma de ellos. Y ese síntoma es este niño. A ver, dame un ejemplo. Y por ejemplo, tal no se queda en los cumpleaños como se quedan los otros. A José no le gusta entrar al colegio, le cuesta mucho, se pone de tal manera. Eso es un síntoma para los papás, porque el niño no quiere entrar y demás, pero no se pregunta qué le pasa. Ajá, ahora te entendí. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, un chico puede no querer entrar al colegio? Bueno, ahí tenemos un misterio que es tan lindo de descubrir. Es un niño que a lo mejor está pegado a la mamá, pero porque la mamá tampoco puede despegarse de ese niño. No puede, le cuesta, no entiende la manera. Y él cumple con eso. Él cumple con esto que la mamá de alguna manera lo pide. Entonces, si algo que es hermoso en terapia de niños es que este niño juegue en la terapia y que cuando nosotros notemos que él está más independiente, lo dejemos ir. No que yo me lo quede porque es un nene que juega y que la pasa bien, sino que yo haga lo que la mamá no ha podido en ese momento. Dejarlo ir y que no venga más, aunque a él le cueste. Bien. Ese es el trabajo más lindo y más difícil también. Es decir, que la terapia con los niños no es una terapia como la del adulto que se sientan y hablan. Es a partir de... es lúdico. Es lúdico. ¿Cómo sería? A ver, ¿y qué podés descubrir a partir del juego? Un montón de cosas seguramente. Un montón, porque... Vos, porque sabés. Lo que pasa es que al niño hay que darle lugar de niño y el juego hace hablar a la niñez. El juego es el despliegue de todo el mundo del niño. Entonces yo no puedo ser didáctica, decirle a vos te pasa esto y aquello, sino yo tengo que jugar. ¿A qué jugamos? Hay que decir, ¿y a qué jugamos? Y el niño entra en ese juego, me ubica en algún lugar y todo pasa por ahí, en el despliegue del juego. Si yo le doy lugar a que él juegue, él ya es un niño jugando. ¿Y qué podés descubrir, por ejemplo, en ese juego vos, aparte? Por ejemplo, enojos, fobias, cosas que lo preocupan. Por ejemplo, el miedo a la muerte. El miedo a la muerte, el miedo al dolor, a la pérdida de las mascotas. Para ellos son un misterio que no saben qué va a pasar y en el juego aparece. ¡Ay, se murió! ¡Ay, tengo miedo a esto! Con los juguetes. Entonces vos lo que haces es jugarlo ahí y eso después se traslada a su vida. Es como cuando un adulto en terapia dice, bueno, me pasa esto y esto se va trasladando al analista. El analista lo interpreta y cambia en su vida. Esto es lo mismo pero en el juego. Pero en el juego, claro, es apasionante realmente. Sí. Y con el dibujo también pasa porque debe ser también otra forma de expresarse. Sí, sí, totalmente, porque el niño lo que hace al dibujar también es descargar. Entonces descarga, nosotros somos soporte de esa descarga, que es maravilloso también. Somos un pilar para él, somos un soporte de todo lo que va desplegando en el juego, en el dibujo, en las cartas, en la competencia con las cartas, en el saber perder, porque hay niños que lo que no saben es perder. Y hay que ver qué es lo que no pierden. Entonces eso también tiene que estar desplegado. ¿Y qué otras causas te pueden llevar, digamos, el chico que no quiere entrar al colegio? ¿Qué otras cosas más pueden ser? Y la angustia, el no poder dormir, los temores infantiles, el no poder dormir solitos. Ajá. ¿A qué edad ya tienen que dormir solitos? Porque a veces los papás, como vos decís, no lo sueltan, ¿no? No. Y el niño tiene que empezar a dormir en su cuna desde siempre, en realidad para mí es así, y después solos desde el año ya tienen que quedarse. En una pieza solos. Que es totalmente distinta a la de los papás. Claro, que la mamá o el papá se acerquen a su cama, sí, hasta que se duerma y después volver a su cama, pero no que el niño esté en la cama de los padres. Eso es muy difícil, es muy importante, porque a los papás les genera mucha culpa también.
pero el límite que se establece cuando el niño sale de la cama de los papás es un límite que se va a trasladar a todos los ámbitos de su vida. Así que es una forma también de poner límites. Importantísima. El colegio que te llama, que te dice el niño no respeta normas, el niño no puede. Bueno, primero lo tienes que ver dónde duerme este nene, porque si no hay un límite claro en casa, no va a haber límites ni reglas en ningún otro lado. Y eso es un trabajo con los papás, porque más que con él. Eso yo trabajo mucho con los papás, además. Si vos trabajas mucho con los papás y sabés toda la anamnesis, abuelos, papás, tíos y demás, ya sabés qué lugar ocupa este nene en toda esa cadena de deseo y ya después no necesitas hablar con los papás. Bien. Ya tenés todo. ¿Tienen más problemas las familias numerosas o los hijos únicos? Porque viste que se dice que el hijo único es como que tiene más problemas, ¿o para vos es lo mismo? Es aleatorio, yo creo que tiene que ver justamente en esto que uno dice, el deseo que ocupa ese hijo, qué deseo ocupó. Entonces de ahí se va a configurar qué va a ser el papá y la mamá con ese nene. A veces en las familias más numerosas no se le da tanto lugar a uno u otro, pero también es muy aleatorio. Porque a veces en el hijo único lo que se ve que tal vez es como que vuelcan todas sus expectativas y en realidad las presiones y la falta de límites es más común. Sí, puede ser también en una familia numerosa que esté con alguno, pero sí, en el niño único quizás hay más expectativa puesta, los dos, todo concentrado, aglutinado en un solo niño. Bien, y vos dijiste que no pueda dormir, los temores nocturnos, ¿qué son esas patologías? Los temores nocturnos también tienen que ver con esta ansiedad y este miedo de no estar con una mamá o un papá ya internalizados, sino que necesiten la presencia física real del papá. Ahí por eso de a poquito hay que hacer un poco la separación, de modo que él lo pueda tener interiorizado y que esa seguridad ya la tenga dentro. Pero es un trabajo largo. Por eso yo creo que desde el primer día de vida que uno va logrando esa distinción entre la mamá y el bebé, de a poquito, pero la desilusión y el poder separarse va desde el primer día. Esas pesadillas y terrores nocturnos, los papás muchas veces van y los llevan entonces a su cama. ¿Eso es una buena medida? Y habría que quedarse, a ver, también todo depende del caso, pero también habría que quedarse con ellos y dormirse hasta que él se duerma en su cama y después irse. Pero bueno, también todo en la medida de lo que va pasando. No hay una regla. Claro, no hay que ser tan estricto, pero tampoco acostumbrarlo que enseguida llora y lo llevan a la cama de los papás, porque entonces ya después se transforma. Sí, y viste que hay muchos chicos, viste que vos los ves a veces en los shopping, en los supermercados, que la mamá no le quiere comprar algo y arman un berrinche y toda la gente la mira a la mamá como que la mamá es una mala mamá. Claro. Y en realidad el nene está haciendo un berrinche terrible. ¿Cómo se actúa en esos casos? ¿O eso también es causa de tener que ir a terapia? No. Yo creo que en esos casos lo que es importante es, a ver, el límite que sea firme pero amoroso, pero el límite tiene que estar. O sea, uno no puede sentarse a conversar con un niño. Uno puede acercarse y estar a la altura de él, pero también tiene que ser claro el límite, porque si no se desdibuja mucho la figura. Yo tengo muchas mamás que me dicen, porque yo converso y le digo, hay situaciones y hay momentos en que no hay que conversar tanto, sino hay que marcar un límite fuerte. Niños que, bueno, no sé, no limpian el baño después de que van. No, ahí no hay que conversar, hay que indicar cómo se hace. No hay otra vuelta. Claro, hay que ser flexible, pero firme, terminante, claro, exactamente, claro. Porque si no, todo eso repercute negativamente en el chico, ¿no? Sí, y la mamá se siente muy en falta, porque la verdad, cuando uno ve un berrinche, uno mira a la mamá. Sí. Uno mira a la mamá. Pero aparte a veces son berrinches que quedan azules, ¿viste? Como que pierden la... Sí. Es la no tolerancia, que no haya un no. Es muy difícil, pero eso yo creo que hay que hacer un límite firme, amoroso, pero firme. Y, digamos, muchas veces la mamá responde comprándole lo que le provocó el berrinche. Eso no estaría indicado, ¿no es cierto? No, pero también digo, es como la situación. Si uno no puede en ese momento otra cosa, bueno. Pero si no, sí, trabajar más esto de poner un límite más claro. Siempre es más difícil cuanto más se avanzó. No es imposible.
Bien. Pero también se trabaja. No es para motivo de llevar a terapia, no. Bien. Pero bueno, es una preocupación. ¿Qué otras causas? Viste que yo veo ahora como una explosión de los chicos hiperactivos, de trastorno del espectro autista. ¿Esto siempre existió o ahora se sobrediagnostica? ¿Cómo es esto? Porque muchas veces las mamás te dicen, pero ¿cómo puede ser que haya tantos chicos con esta patología? Yo creo que existió siempre, pero hoy en día, como vos decís, hay una sobrecantidad de diagnósticos echados al azar y muy poca paciencia también, algunas veces por parte de los padres. Entonces es todo un diagnóstico y todo vamos a terapia. Por ejemplo, a ver, un niño que su abuelo fallece y la familia está en duelo. Bueno, viene una mamá muy preocupada por cómo va a resolver este nene el duelo por el abuelo. Y no, es la mamá la que tiene que ayudar a resolver y estar en la casa y que lo que le pasa a ella y lo que le pasa. O sea, no es el niño que tiene que ir a terapia. Eso no, también hay que diferenciar qué es para la mamá y qué es para el niño. Claro, que es para la familia, porque a veces tienen que sanar la familia antes de llevar al niño. Claro, el niño lo va a resolver. El niño lo va a resolver viendo a sus padres, eso lo va a resolver. Claro, No si tiene... el padre no duela bien y la madre no duela bien, el niño va a ser una consecuencia de todo eso. Claro. ¿Cómo explicarle la muerte a los chicos? Vamos a tener que ir un pequeño cortecito, pero vamos a dejar a la audiencia con esto, ¿no? Perfecto. ¿Cómo se le explica la muerte de un familiar o de alguien a un niño? Gracias. Hemos terminado este brillante primer bloque de A Ciencia Cierta. No nos abandonen, que ya regresamos. Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias. Hemos regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta con la licenciada Silvina Carmody. Silvina, habíamos dejado para que la audiencia nos siguiera el tema de explicarle a los niños la muerte de un familiar, un amigo. ¿Cómo se explica? Tanto el tema de la muerte como otros temas muy difíciles siempre se explican en la medida que el niño necesite. Es decir, uno tiene que tantear hasta dónde puede el niño. Entonces uno le explica desde sí, o que está en el cielo, o que se fue, o que
está en las nubes, como fuere, pero en la medida que el niño entienda lo que uno le está diciendo, y no más, y no más. También eso está muy mediatizado por lo que es el juego. O sea, el tema de la muerte, el tema de la sexualidad, todo eso está mediado por el juego. Un niño lo puede llevar al juego también. Eso también lo pueden hacer en casa, uno puede jugar, uno lo puede ver. Pero la explicación siempre tiene que ver hasta dónde el niño puede. Y no más, hasta ahí. No más explicaciones, no más cosas, porque el niño lo va a entender. El chico resuelve mucho más rápido que el adulto. Sí, porque seguro. tiene mucha menos vuelta, tiene mucha menos complejidad. ¿Eso de que está en el cielo o está en las nubes, es correcto? Es correcto, si uno lo cree y uno lo ve que para ese chico es suficiente, está bien. Está bien, si después hay otra respuesta o hay a otra pregunta, por ejemplo, ¿y por qué no baja? ¿Y por qué no viene? Si uno tiene la capacidad de poder decirlo, va a estar bien. Va a estar bien porque va a ser la madre o alguien en quien confíe quien se lo va a decir. Bien, ¿y recordarle o traerle al recuerdo de esa persona que falleció, es correcto o es preferible que lo olvide? ¿Cómo es? No, en la medida que no esté mal para la familia, además eso va a estar correcto. Los chicos lo ven de manera mucho más natural. Lo pueden recordar, se pueden angustiar los chicos también, que no pasa nada, se pueden angustiar, aunque en mucha menor medida que un adulto, porque tiene mucha menos configuración la cabeza de un niño, menos conflicto. entonces menos conflicto. Entonces lo va a vivir también en la medida que lo vivan los papás. Lo mismo con compañeros más cercanos es distinto, pero también para el chico siempre va a ser un enigma, igual, como para nosotros. Sí, porque en realidad es un enigma, es claro. un enigma. Así que yo siempre digo que en la medida en que los padres lo puedan explicar de alguna forma, para él va a estar bien. ¿Y hay un tiempo de duelo para los chicos o también sus duelos son más cortitos? Son más acotados, sí, son más acotados, no son porque en realidad el vínculo es distinto también. Ahora un familiar más cercano, mucho más cercano, habría que ver el caso por caso. Claro. ¿No? Pero ¿Tuviste algún chiquito, por ejemplo, que haya fallecido la mamá o el papá? Que eso yo creo que debe ser mucho más complicado. no. Con fallecimientos tan cercanos no. Sí trabajé con pacientes que estaban ya en final de vida, que tenían niños pequeños y nada más que con ellos organizaba cómo se iba a desenvolver todo lo que venía después. Quién iba a quedar con cada quien, digamos, eso tuve que organizar también en una manera de profilaxis, no más que nada de cómo se iba a hacer, pero no directamente con los niños, sino en la organización con la persona, sí. Bien. Sí, sí. Y esto de la sexualidad en los niños, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo los papás tienen que acercarse a ellos? Bueno, para los niños la sexualidad es algo absolutamente común y simple. Lo que no hay es genitalidad en un niño, hay sexualidad. Entonces para el niño es sencillo y está siempre también jugado en su vida diaria, en los juegos. Un niño tiene un montón de estímulos que para ellos son normales. Los que nos desarrollamos son los adultos, pero los niños no los cuentan además con tranquilidad. Para ellos la palabra además es sencilla. Sí, en ese caso yo creo que las palabras no tienen que estar muy deformadas ni cambiarle mucho el sentido de la cosa, porque para un chico es común, es habitual, no es conflictiva. Sí, la diferencia sexual es conflictiva, pero también de la manera en que uno lo aborde. Para el chico es necesario que no vea a un adulto, que no tenga acceso a un adulto, porque eso es muy violento para un niño. A los genitales del adulto. A los genitales del adulto, sí, eso es porque muy a veces hay violento. padres que se bañan con los chicos, eso no estaría indicado, digamos. No, porque para el niño, eso la verdad sí ahí es muy radical, porque para el niño eso es una violencia enorme que después te transforma en síntomas como la enuresis, son cosas que después es más difícil revertir eso, sí, porque el niño siente una especie de excitación que no la sabe tramitar, que bueno, se transforma después en síntomas más difíciles. Eso de los padres con los niños, no, yo porque no a veces estoy de es frecuente, ¿no es cierto? Y que lo toman como natural. A mí también me Sí. parece que no sería Sí. muy correcto para el niño. Pero nunca es sin consecuencias eso, Ajá. nunca lo es, no. Es decir, que tu recomendación es que en realidad no estén accesibles a los No, genitales de sus padres, no, digamos. No, que la sexualidad del adulto esté absolutamente alejada del niño, sí. Perfecto. La visión. Ujú. La visión. A veces pasa, viste, que los chicos, por ejemplo, las nenas van al baño de los varones, qué sé yo, entonces viene la maestra horrorizada, fulanita le mostró la bombachita al otro. Eso es totalmente natural. Eso como es bueno. natural, yo creo que ahí en los colegios se ha armado también algo demasiado y por demás
donde para ellos es mucho más sencillo y más habitual, con poner un poco de orden ya está, no es que ha habido ningún otro tipo de cosas que a veces se arman en los colegios por demás. Porque ha Por pasado, demás. viste, así que se arman notas, llamados a los padres, Sí. fulanito hizo esto, y realmente, como vos decís, para los chicos es una cosa más natural. Por supuesto, hay límites también. Sí, por supuesto, porque el chico se mueve por la curiosidad infantil. Lo que al niño lo hace evolucionar, a lo que nosotros hace evolucionar es la curiosidad infantil. Entonces, por eso investigan y miran y quieren ver. Además, los chicos espían. Claro. Eso. Y eso la maestra a veces hace un lío total. Total, y se arman protocolos y cosas Sí. que al final los dañan más a los chicos que lo puede facilitar. Exacto, Eso. porque les crean como que eso está prohibido, digamos. Sí, o que está muy mal. O que está muy mal. Además, el chico no entiende qué es lo que está tan mal. Es muy difícil. En eso, en los colegios habría que tener también, sí, como más cuidado con eso, porque sí bien hay que tener límites y diferenciados, ¿no? Los niños y las niñas, pero no de una manera tan categórica y con tanto protocolo y demás. Bien. Me parece que hace falta un poco más de, no sé, como de Apertura. de educación en el colegio, ¿no? Porque o es mucho o es nada. Bien. Estos chicos, digamos, que están en el colegio y no prestan atención a la maestra, se paran, pasan para acá, ¿esos son todos trastornos, digamos, de atención? Y el trastorno de atención, que ahora está muy de moda, que te lo dan con unas siglas Sí. y con todo, muchas veces tiene que ver también con mucha fantasía que tiene el niño, con algo que lo esté ocupando, por eso hay que saber qué le pasa. A veces le ocupa, no sé, algo de los padres, a veces le ocupa algún tipo de curiosidad. Hay que ver qué lo ocupa, porque el niño a los 6 años, cuando ingresa al primer grado, todo este interés como que entra en un estado que se le llama latencia, esto baja. Entonces ahí el niño empieza a aprender a leer, a escribir y demás. Si esto no pasó es porque algo le está preocupando, algo que quiere saber, algo. Distinto es el trastorno de atención, que la verdad que eso sé un poco menos porque en ese caso sí hace falta un psicodiagnóstico, pero lo demás yo creo que tiene que ver con los intereses y dónde está ese interés del niño. Bien, ¿y en qué momento tendría que ir a terapia un chico en el colegio, digamos? Del colegio que se para, la maestra dice, mire, no me presta atención, pelea con los chicos. ¿Cuándo es que hay que ir? Yo creo que cuando hay disrupciones, cuando el chico tiene mucha disrupción y no hay manera de controlarlo en el colegio, hay que consultar. Entonces ahí sí, uno ve a los padres primero. Tantas y tantas reuniones como sean necesario antes de conocer al niño. Muchas antes de conocerlo. Es decir, que la terapia la empiezas con los papás, les consultas todo y después recién va el niño. Sí, mucho después porque, como te decía, uno tiene que saber qué lugar está ocupando ese niño, cómo se lo trata, qué se le dice, qué ve, qué escucha, dónde está. Eso es lo más importante. ¿Dónde está para los abuelos? Hay que ir mucho más atrás para poder empezar recién con él. ¿Cómo toman los niños, o si los has tenido algún paciente así, el nacimiento de otro hermanito? Algunos lo toman muy bien, esto de que les pegan a los chicos o que los tratan de sacar de la cunita. Sí, claro. ¿Eso es natural? ¿Cuál es el límite? Y es natural, lo que pasa es que un niño nace en el medio de una pareja parental y ese lugar va a ser desplazado. Eso va a pasar. Lo esperable es que uno luche por el espacio. Entonces, algunos más, algunos menos, según la configuración también que tenga ese niño. Algunos son más peleadores y otros son menos, otros son más sumisos. Pero eso se juega siempre, porque es la conflictiva, digámoslo, es la conflictiva más edípica. Mamá, papá, niño, y viene un otro que desplaza. Esto después lo vemos en los adultos. También. Claro. ¿En dónde? En las sucesiones. En los temas sucesorios aparece este mismo conflicto después. Ajá. La pelea de qué lugar ha ocupado cada uno en esa familia aparece después ahí. A ver cómo sería eso. Y por ejemplo, uno abre una sucesión, sí, ¿no? Allá mucho más lejano. Y lo que se juega siempre, no es el valor material de lo que se está jugando ahí. Es el lugar que ocupó ese hijo cuando nació. Por eso hay tanto conflicto, por eso el abogado desde afuera lo ve de otra forma. Porque lo que se juega ahí adentro, que además es muy notorio que pasa,
se juega ese espacio, ese lugar de cuando uno nació, que ese lugar se le dio en la familia. Celos, envidia. Todo, pelea por el lugar, se rearma todo ese momento. Ahí Ajá. aparece de nuevo. Es decir, que por eso todas las familias en general terminan peleadas en esas. Todas, sí. Sí. Es Sí. decir, que es una cuestión de hace tiempo, es decir, Sí, que a alguno le quedó el sí. resquemor de que tal vez no ocupaba el lugar que ocupaba, que querría ocupar, y eso le produce todo esa... Se activa ahí, se reactiva en este momento y esa preocupación de aquello, pero se reactiva en este momento. Mira vos, qué Sí. cosa infantil. Sí, es así, es una cosa que además es muy notorio porque en las peleas sucesorias esto aparece, es notorio cómo aparece. Ajá. Era un misterio y bueno, en realidad por eso lo resuelven, como te digo, los abogados que están afuera, porque uno desde adentro... Claro, Con todos todo. muestran, digamos, su peor cara por eso, Sí, digamos, porque sí. te están echando en cara algo que vos tal vez ni te diste cuenta. No, claro, no, es la pelea por el lugar, es la Ajá. lucha, pero tampoco se da cuenta la persona, no es que es tan consciente, esto yo lo digo desde afuera, pero no es que es tan consciente. Porque en ese momento pelean por la plata, en realidad. Claro, por la propiedad, por la plata, por lo que fuere, pero en realidad la pelea es por otra cosa. Ajá. Es por otra Es decir, cosa. celos y envidias. Sí. y De antaño. De antaño, claro, desde aquel entonces. Porque viste que dice a los hermanos se los conoce en las herencias, en las sucesiones. Claro, es terrible, Es terrible, sí, eso pero pasa. mira vos, Sí, por sí. un conflicto de niños. De niño, del lugar que uno ocupó en esa familia, en ese deseo, en todo aquello que yo te digo que uno investiga allá en los abuelos, en los padres y demás, aparece después ahí. Es decir, que el que más pelea es que el que tal vez ocupó un lugar que él creía que no merecía. Claro, además eso está en la fantasía. No Claro, siempre es porque no real. fue así, claro. No, es todo esto en el plano de la fantasía. Ajá, mira vos. Y ahora para terminar, enuresis, porque vos nombraste la enuresis. ¿Qué es? ¿Y también tienen que ir a terapia? La enuresis, bueno, primero hay que descartar una Causa orgánica, Una vez que está descartada esa causa, muchas veces tiene que ver con una excitación que no se puede mostrar de otra manera y aparece de esa forma. O haber escuchado a los padres, o haber visto a los padres, o alguna fantasía anudada a la sexualidad. Ajá. A veces aparece ¿dónde? En la pubertad, con la llegada de la menarca, se suma un factor más, que es el hormonal, más todo esto que venía armándose, y aparece la enuresis. Que es hacerse pipí, Sí. digamos, para la gente, porque creo que no lo habíamos explicado. Es verdad, se hace pipí o en la cama, a la noche, o hay síntomas que son mucho más graves, que es hacer todo el tiempo. Pero ahora lo tenemos que dejar para bueno. la próxima invitación. Bueno, Muchas gracias, muchas Silvina. gracias. Excelente tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Será hasta un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Gracias.